Hola, bienvenidos a un nuevo video. Soy Isadora Salas Prianti y en esta ocasión, con respecto a computación numérica, hablaremos sobre la optimización con restricciones y sus usos. Así que sin más, comencemos. Optimización con restricciones o Constraint Optimization en inglés. A veces deseamos no solo maximizar y minimizar una función f de x sobre todos los valores posibles de x. En su lugar, es posible que deseemos encontrar el valor máximo o mínimo de f de x para los valores de x en algún conjunto S. Esto se conoce como optimización restringida. Los puntos x que se encuentran dentro del conjunto S se denominan puntos factibles. A veces queremos encontrar una solución que sea pequeña en algún sentido. Un enfoque común en tales situaciones sería que poner una restricción de norma como que su norma sea menor que 1, menor o igual que 1. Problemas con restricciones a problemas sin restricciones. Un enfoque simple para la optimización restringida es simplemente modificar el descenso del gradiente teniendo en cuenta la restricción. Si usamos un tamaño de paso constante y pequeño, podemos hacer pasos de descenso del gradiente y luego proyectar el resultado de nuevo en el conjunto S. Si usamos una búsqueda de línea, podemos buscar solo sobre el tamaño epsilon que producen nuevos puntos X que son factibles, o podemos proyectar cada punto de la línea de nuevo en la región de restricción. Cuando sea posible, este método se puede hacer más eficiente proyectando el gradiente en el espacio tangente de la región factible antes de dar el paso o comenzar la búsqueda de línea. Un enfoque más sofisticado es diseñar un problema de optimización diferente, sin restricciones, cuya solución se pueda convertir en una solución de problema original de optimización con restricciones. Por ejemplo, si queremos minimizar f de x para x en R2 con restricciones que tienen exactamente la norma L2 unitaria, podremos minimizar g de teta menos f de coseno, seno de teta transpuesto con respecto a teta. Se regresa coseno, seno de teta. Como solución del problema original, este enfoque requiere creatividad. La transformación entre los problemas de optimización debe diseñarse específicamente para cada caso en el que nos encontremos. O sea, este solamente fue un ejemplo para ilustrar cómo se puede volver un problema con restricciones a un problema sin restricciones. Método de Frank-Wolf o Frank-Wolf Algorithm en inglés. El algoritmo de Wolf está orientado a resolver problemas algo más generales que de tipo cuadrático, aquellos en los que la función de costo no tiene por qué ser cuadrática y se mantienen las restricciones lineales. Se resuelve mediante una asociación de problemas de programación lineal aproximados. Aquí esto es el mínimo de f de x, la matriz A por el vector x menor o igual que b, con los x mayores o iguales que 0. Dada una aproximación xk a la solución óptima del problema, podemos resolver un problema más sencillo que aproxime al problema anterior, suponiendo que xk sea factible. Esto sería el mínimo de f de xk más el gradiente transpuesto de f de xk por x menos xk, sujeto a las restricciones que ya habíamos visto, que puede ser resuelto mediante el método simplex. Denotemos por xk el método simplex la solución óptima obtenida por la programación lineal. L es programación lineal. El método contempla enseguida una minimización de un problema unidimensional que equivale a escoger una escala alfa k, de modo que f de xk más alfa, este es alfa, no es a, este es alfa, alfa k por xk de la programación lineal menos xk sea menor que f de xk con alfa, este es alfa de nuevo, k perteneciente al intervalo 0, 1. Así resolviendo nos queda que el mínimo de g de k de alfa es igual a f de xk más alfa, aquí nos falta un paréntesis, más alfa por xk de programación lineal menos xk y cerramos paréntesis, sujeto a alfa perteneciente al intervalo 0, 1, cerrado. Enseguida se define la siguiente aproximación al óptimo como xk más 1 igual a xk más alfa k por xk de la programación lineal a la resolución menos xk, que equivale a definir xk más 1 como la solución óptima de f restringida al conjunto de puntos que determinan el segmento que une xk con el xk obtenido de la programación lineal. Ahora veamos un ejemplo para que todo esto quede un poco más claro.
Ejemplo, aplicar el método de Frank-Wolf al siguiente problema no lineal restringido. Notar que la matriz hessiana o la función objetivo es definida positiva. Entonces queremos obtener el mínimo de x1 al cuadrado menos 5x1 más 2x2 al cuadrado menos 8x2 con las restricciones 3x1 más 2x2 menor o igual que 6 con x1, x2 menor o igual que 0 a partir de nuestro x0 que sería el punto 00. Utilicemos la primera iteración del método que da origen al siguiente problema de programación lineal. Esto sería pues aquí el gradiente de f con respecto a x1 con respecto a x2. Aquí el primero es la derivada con respecto a x1, el segundo es la derivada con respecto a x2. Sustituyendo x1 y x2 en 0, nos quedaría menos 5 y menos 8, pues aquí sería 2 por 0, menos 5, pues menos 5. 4 por 0, menos 8, menos 8. Esto lo resolvemos con programación lineal sujeta a las restricciones que ya teníamos anteriormente. Esto se puede resolver con GeoGebra. Vamos a evaluar en los puntos de esquina y vemos que el punto 0,3 es el mínimo. Entonces pues nos quedamos con este punto, el 0,3. Luego buscamos la solución del problema unidimensional en términos del parámetro alfa. Recordemos, esta es la fórmula. Entonces tenemos que 0 es igual a f de 0 por 3 alfa, porque el punto de solución fue este, 0,3. Entonces sería 2 por 3 alfa al cuadrado menos 8 por 3 alfa es igual a 18 alfa cuadrado menos 24 alfa. Así pues minimizamos. Esto sería, bueno, perdón, el resultado sería este. Con alfa mayor o igual que 0, menor o igual que 1. Resolvemos la derivada. Esta sería la derivada. En donde nos da 0, tenemos a un alfa igual a 2 tercios. Y la segunda derivada nos daría 36, que es mayor que 0. Finalmente obtenemos un nuevo x1 haciendo pues este es el alfa, todo eso. Entonces al final nos quedaría 0,2. Concluyendo una iteración del método Frank-Wolf, se propone al alumno seguir con las iteraciones. A partir de este punto se puede verificar que x1pl es igual a 2,0 y la solución óptima final se alcanza en x1, x2 igual a ver, no se ve muy bien, este sería 1, un medio, coma, 3 medios. Ahí no sé qué sucedió con la fórmula, pero es este resultado de acá. Condiciones de Karish-Cohn-Tucker o Karish-Cohn-Tucker conditions en inglés. Las condiciones de Karish-Cohn-Tucker o KKT nos proporciona una solución muy general para la optimización restringida. Con el enfoque Karish-Cohn-Tucker introducimos una nueva función llamada lagrangiano generalizado o función de Lagrange generalizada. Para definir el lagrangiano primero necesitamos describir el conjunto S en términos de ecuaciones y desigualdades. Queremos una descripción del conjunto S en términos de funciones de MGI y n funciones HJ. Así pues sería el siguiente conjunto, que sería X, dado que para toda I en GI X es igual a 0 y para toda J en HJ X es menor o igual que 0. Las condiciones que involucran a GI se denominan restricciones de igualdad y las ecuaciones que involucran a HJ se denominan restricciones de desigualdad. Pues aquí vemos como claramente una igual y aquí una desigualdad. Introducimos nuevas variables lambda I y alfa j para cada restricción que se denomina multiplicadores de Karish-Cohn-Tucker. El lagrangiano generalizado se define entonces como esto, que sería f de x más la sumatoria de los lambda i de gi de x más la sumatoria de los alfa j de hj de x. Función generalizada de Lagrange o Generalized Lagrange en inglés.
Ahora podemos resolver un problema de minimización restringida utilizando la optimización no restringida del lagrangiano generalizado, siempre que exista al menos un punto factible y no se permita que f de x tenga el valor infinito. Entonces tenemos como el mínimo de x, dado el máximo de lambda, dado el máximo de alfa con alfa mayor o igual que 0, por la función del lagrangiano. Tiene el mismo valor óptimo de la función objetivo y el mismo conjunto de puntos óptimos que el mínimo de x que pertenece a S de f de x. Esto sigue que las restricciones están satisfechas. Esto es el máximo de lambda, el máximo de alfa, dado que alfa mayor o igual que 0, con el lagrangiano x lambda sobre el x lambda y alfa es igual a f de x. Si las restricciones no se cumplen, entonces esto nos daría igual al infinito y no igual a la f de x. Estas propiedades garantizan que ningún punto no factible puede ser óptimo y que el óptimo dentro de los puntos factibles no se modifica. Para realizar la maximización restringida, podemos construir la función de Lagrange generalizado de menos f de x que nos lleva a la siguiente optimización del problema, que sería el mínimo de x, el máximo de lambda, el máximo de alfa, del lagrangiano de x lambda y alfa, menos f de x, por la sumatoria de lambda y gi de x, más la sumatoria de alfa j h j de x, que también se podría convertir en un problema de maximización en un bucle exterior. Esto sería pues nada más cambiando estas maximizaciones. El max por el mínimo por el max, y aquí las sumatorias por restas. Y análogamente la resta por la sumatoria. Así el signo de término de restricciones de igualdad no importa. Podemos definirlo como la suma o la resta que queramos porque la optimización es libre de elegir cualquier signo para cada lambda i. Para que todo esto quede más claro, veamos un ejemplo. Tenemos la siguiente función a minimizar, que es f de x de y de z igual a 2x menos 3y más z. Sujeta a esta restricción, que es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 9. Así construimos el lagrangiano, que sería la función aquí, más el lagrangiano de las restricciones. Pues igual a 9 pasa del otro lado, queda restando. Bueno, no pasa del otro lado, se resta de los dos lados 9 y de este lado queda 0 y aquí ponemos el menos 9. Luego hacemos la derivada del lagrangiano con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z y con respecto a lambda. Aquí tenemos estas 4 ecuaciones restantes. De la ecuación 1, 2 podemos sacar lambda igual a 1 sobre x. O sea, nada más igualamos estos dos y nos dio este lambda. Y este otro de acá, que sería menos 3 medios de y. Y así, igualando estos dos lambda, tenemos que y es igual a menos 3x sobre 2. Y de las ecuaciones 1 y 3 obtenemos también esto. Bueno, este ya lo habíamos obtenido. Y de la 3 tenemos esto. Las igualamos y tenemos que z es igual a x sobre 2. Y ahora pues sustituimos esto en la restricción. Sería x cuadrada. Esto que nos había dado de y aquí le vamos al cuadrado, y esto que nos había dado de z pues también le vamos al cuadrado. Todo eso igual a 0. Entonces tenemos el siguiente resultado, que es más o menos 3 por raíz de 2 séptimos. Y con esto ya podemos obtener las siguientes soluciones, que serían sustituyendo en estos de y de z que tenemos aquí, los sustituimos y nos quedan los siguientes. Como había dos soluciones, las evaluamos en los dos y tenemos
que los x2, y2 y z2 son los que nos funcionaron para tener el punto mínimo de la función, que sería menos 42 sobre raíz de 14. Limitaciones en las desigualdades. Las limitaciones de las desigualdades son particularmente interesantes. Decimos que una restricción hi de x está activa si hi de x, este es x óptimo, es igual a 0. Si una restricción no está activa, entonces la solución del problema encontrado usando esa restricción seguirá siendo al menos una solución local si esta restricción fuera eliminada. Es posible que una restricción inactiva excluya otras soluciones. Por ejemplo, un problema convexo con una región completa de puntos globalmente óptimos, o sea, una región amplia y plana de igual costo, podría tener un subconjunto de esta región eliminada por restricciones, o un problema no convexo podría tener mejores puntos estacionarios locales excluidos de una restricción que está inactiva en convergencia. Sin embargo, el punto que se encuentra en la convergencia sigue siendo un punto estacionario, si incluyan o no las restricciones inactivas, debido a que un HI inactivo tiene un valor negativo. Entonces la solución de este problema, que sería minimizar Lx, maximizar lambda, maximizar alfa, tendría un alfa i igual a j. Esto se puede observar en este producto, Wise Product, igual a 0. En otras palabras, para toda i sabemos que al menos una restricción alfa i mayor o igual que 0 o hi de x menor o igual que 0 debe estar activa en la solución. Para ganar algo de intuición para esta idea, podemos decir que la solución está en el límite impuesto por la desigualdad y debemos usar el multiplicador de Kariush-Tucker para influir en la solución para x, o la desigualdad no tiene influencia en la solución y la representamos poniendo un 0 su multiplicador de Kariush-Tucker. Un conjunto simple de propiedades describe los puntos óptimos de problemas de optimización restringidos. Estas propiedades se denominan condiciones de Kariush-Tucker. Son condiciones necesarias, pero no siempre suficientes para que un punto sea óptimo. Condiciones necesarias de Kariush-Tucker. El gradiente lagrangiano generalizado es 0. Se satisfacen todas las restricciones de x con los multiplicadores de Kariush-Tucker y las restricciones de desigualdad exhiben holgura complementaria. Esto es que el Wise Product de alfa por h de x es igual a 0. Pues veamos un ejemplo de mínimos cuadrados lineales, linear least squares en inglés, de todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Supongamos que queremos encontrar el valor de x que minimiza esta función. Un medio de la norma de x menos b al cuadrado. Algoritmos especializados de álgebra lineal pueden resolver este problema eficientemente. Sin embargo, también podemos explorar cómo usar la técnica del gradiente para resolverlo. Primero debemos obtener el gradiente. El gradiente estaría visto de la siguiente forma. Sería A transpuesta, la matriz A transpuesta, por la matriz A por x menos x es un vector, menos b también es un vector. Esto sería A transpuesta por A por el vector x menos A transpuesta por b. A continuación podemos seguir el descenso del gradiente tomando pequeños pasos. Para cualquier valor arbitrario de x tomamos el paso tamaño de epsilon y tolerancia de z en delta. En pequeños números positivos usamos este algoritmo. Mientras esto de aquí adentro nos siga dando mayor que nuestra tolerancia, entonces x debe de ser x menos epsilon, o sea, esta x menos epsilon de esta multiplicación de acá. Y se termina cuando esta parte de aquí sea menor a la tolerancia. Utilizando el método de Newton también se puede resolver este problema mediante el método de Newton. En este caso, como la función verdadera es cuadrática, la aproximación cuadrática empleada por el método de Newton es exacta y el algoritmo converge al mínimo global en un solo paso. Supongamos ahora que queremos minimizar la función, pero sujeta a la restricción que el vector x transpuesto por el vector x sea menor o igual que 1. Para hacer eso, pues introduciremos un lagrangiano de esta manera. Esta es la restricción.
nada más multiplicamos por el lagrangiano. Ahora podemos resolver el problema con mínimo de x, máximo del lagrangiano y así. Y la solución más pequeña del problema de mínimos cuadrados y restricciones puede encontrarse utilizando la pseudo inversa de Moore-Penrose. Esto lo vimos en los videos anteriores, cómo sacarla, todo eso. Si este punto es factible, entonces es la solución del problema restringido. En caso contrario, debemos encontrar una solución en la que la restricción esté activa. Al diferenciar el lagrangiano con respecto a x, obtenemos la siguiente ecuación, que sería la matriz A transpuesta por A por el vector x menos la matriz A transpuesta por el vector b más 2 veces el lagrangiano por el vector x igual a 0. Así, despejando x, tenemos el siguiente, que sería A transpuesta por A menos 2 lambda por la matriz identidad, todo esto le sacamos la inversa, por A transpuesta por B. La magnitud de lambda se debe escoger con tal forma de que el resultado cumpla con las restricciones. Podemos encontrar esto haciendo el ascenso del gradiente en lambda. Para hacer eso, se observa que la derivada con respecto a lambda del lagrangiano es igual a xt por x menos 1. Cuando la norma de x es superior a 1, esta derivada es positiva, por lo que para seguir la derivada hacia arriba y aumentar el lagrangiano con respecto a lambda, aumentamos lambda, debido a que el coeficiente sobre la norma de x transpuesto por x ha aumentado. La resolución de la ecuación lineal para x dará ahora una solución con una norma más pequeña. El proceso de resolver la ecuación lineal y ajustar lambda continúa hasta que x tenga la norma correcta y la derivada de lambda sea 0. Con esto concluyen los preliminares matemáticos que utilizamos para desarrollar algoritmos de aprendizaje automático. Ahora estamos preparados para construir y analizar algunos sistemas de aprendizaje complejo. Muchas gracias por su atención. Recuerden que este curso sigue el libro que se encuentra en www.deeplearningbook.org.